Then, now, forever. Together. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis buenos panas, si es cierto que hay una historia terminando entre Fox y WWE, la historia que parece nunca terminar es la del campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes, y el linaje. Y eso se evidenció en el pasado SmackDown. Verán, justamente tan pronto sale el campeón Cody Rhodes, ¿aparece quién? Solo Sikoa, exactamente a decirle, ya va, espérate, un momentito. Yo debería ser campeón indiscutible en este momento. Si no hubiese sido por Roman Reigns que se metió en SummerSlam, yo sería el soberano. Yo soy el verdadero jefe tribal, así que yo quiero otra oportunidad por el campeonato que tú tienes, Cody. Y Cody dice, sí es cierto, debería haber otra lucha por el campeonato indiscutible de WWE. Es muy cierto, pero ¿contra quién? Tú, the formidable el athlete. formidable atleta, You, the tú, effective and el efectivo y desatado, tú, truthfully verdaderamente el retador número uno, para mi manera de verlo, tú el hombre que se fue aparte de la sombra del jefe tribal, un jefe tribal que trataba de tenerte tendido, y tú de hecho mereces un combate por el campeonato indiscutible de WWE. Deja que todos lo sepan, grítalo duro para que esta gente escuche, dice él. Yo no te estoy hablando a ti. ¿Ah? Yo estoy hablándote a ti, ¡No! Jacob Fatu. Pero que no. Pero si está la mano derecha. De solo. Da un paso al frente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. No. Solo Sikoa. Jacob Mira, Fatu papá. dando el paso al frente. ¿Y esto qué significa esto? Jacob Fatu ama a solo más de lo que un hambriento ama un pedazo de pan. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Y qué hacen encaramándose en el ring? Aquí está, de camino, a verse cara a cara con el campeón. No. Una mirada de solo lo aplaca todo. Lo silencia. Mira la mirada. Claro. La expresión en el rostro de solo Sikoa. Vamos, es una oportunidad por el campeonato máximo. ¿Cómo rehusar una oportunidad como esta? Es la oportunidad que está ofreciendo Cody Rhodes para tratar de desintegrarlos. Eso es lo que tiene en la mente Cody Rhodes. Escucha. Te amo, tú eres mi jefe tribal. Te lo estoy diciendo. Jamás lo haría, jamás. Cody, no te funcionó esa salida. Supongo que valía la pena intentarlo. Vamos, estoy loco por siquiera considerar el enfrentarme a cualquiera de ustedes, eso es seguro, pero solo tú lo crees. ¿No es así? Cada segundo, cada minuto, cada hora, tú, de hecho, en serio, te pones mejor y mejor, y sí, estás portando el Ula Fala, así que eso significa que el linaje gira a tu alrededor, pero yo tengo esto que está aquí, el campeonato indiscutible de WWE. WWE gira alrededor de esto, y tal vez algún día yo voy a estar mirando arriba a esas luces cortesía a ese pulgar tuyo, pero te puedo asegurar que no va a ser la semana que viene.
Veo lo que tratas de hacer. Tratas de hacer que mi ejecutor se ponga en mi contra. Veo lo que tratas de hacer. Está bien, Cody. Tú me quieres la próxima semana. ¿Sabes qué? Eso va. Pero no tenemos que esperar para la próxima semana. ¡Ey! Combate tal vez la semana que viene, pero anda, ¿Y es por qué no simplemente un una señal. adelanto? Mira, es una señal al resto del linaje y ¿Te el parece ataque va extraño? ahora mismo. ¿Te parece extraño realmente si sabemos cómo operan? Pero si te digo de entrada el hecho de que él los llamara. Espérate. DIY. The True Profits. ¡Ey, un momento! Basta, suficiente. A menos que quieran ser suspendidos, les sugiero que den pasos atrás y se calmen. Y eso es ahora. Suspendidos y multados, dice Nick Aldis, nuestro gerente general. Tranquilos, chicos. Llegó a tiempo porque esto se iba a armar, ¿sabes? Linaje. Profits, DIY, yo sé que quieren destrozarse los unos a los otros. Y adivinen que pueden hacerlo. En el combate de 4 contra 4 en el evento central de SmackDown esta noche. Pero ni un momento antes. Y hablando de eventos centrales, la semana que viene es Solo Sikoa y Cody Rhodes por el título indiscutible de WWE. Pero Cody, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto. Todo este juego de los números del linaje se está poniendo un tanto repetitivo. Es malo para los negocios. Así que tengo una solución que creo que es lo mejor para los negocios. Y por eso es que la semana que viene Solo Sikoa, Cody Rhodes, por el título indiscutible de WWE, será dentro de una jaula de acero. Dios mío. Y sonríe Cody Rhodes. Nick Aldis. Se te fue la mano. Se le fue la mano. ¡Qué gran idea! ¡Me encanta! ¿Te parece? Amigos, no importa cuán desfasado se vea Solo, la proclamación de Nick Aldis sin duda cambia el rumbo a favor de Cody Rhodes. Con el resto del linaje fuera, podrá Solo ganar el campeonato indiscutible de WWE para su linaje y mantener su estatus de jefe tribal dentro de la jaula de acero. Lo sabremos en el estreno de temporada de SmackDown el viernes. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, el lunes pasado, Monday Night Raw emanó desde el suelo canadiense, Calgary, Alberta, Canadá. ¿Y quién no podía faltar a esa fiesta? El 2 veces miembro del Salón de la Fama de WWE, Bret The Hitman Hart. ¡Báilame ese trompo en la uña! ¡Qué hombre tan increíble, qué humilde! Diciéndole a todo el mundo, yo siempre he sido un campeón orgulloso. Nadie como campeón más canadiense que yo. Y cuando estaba a punto de pronunciar esa frase célebre, ¿se acuerdan? Yo soy lo mejor que apareció el campeón mundial pesado Gunther a interrumpirlo para decirle, un momentito, un poco de por favor, quizás tú fuiste lo mejor que hubo, pero lo mejor que hay y lo mejor que siempre habrá soy yo, Gunther. Eso se quería caer, amigos, que improperios. Menos mal que apareció otro hijo ilustre de Canadá, Sami Zayn, para tratar de poner a Gunther en su lugar. Bueno, los de Canadá lo entiendo porque estamos aquí, lo del universo, habría que preguntarlo. Sami, Understand this. entiende esto. With all due respect, Brett, Con todo el debido respeto, Bret, but you're not in my league. pero tú no estás en mi liga, no estás a mi And nivel. Sami, Y Sami, as much as you want to be, tanto como and tú as much quisieras as estarlo Bret is your y hero, tanto como you Bret far es tu away héroe, from being in a league tú estás with Bret Hart. aún más lejos de estar en la misma liga que Bret So what does Hart. that tell you? Así que, ¿qué te dice esto? My answer Mi remains respuesta sigue siendo no. Claro que se la gana en la lucha. Esto no es así pidiendo. El hombre que lo venció por el título intercontinental y que este hombre diga que no se merece una Ay, lucha, eso es por historia favor. del pasado. champion to me. Oye, tú no me pareces un That looks campeón. like a coward. A mí me parece un
cobarde. Looks like a dirty yellow coward right Sí, there. como Walking un back to the dressing room. cobarde. Gutless yellow coward. Cobarde. Patán. Inservible y despiadado. Cobarde sin agallas que se va de vuelta al vestidor sin aceptar el reto. Esta lucha no está ni siquiera pautada, mucho menos para hoy. ¿Qué? Vamos, ¿quieres ir allá? Si estoy tratando de entender lo que se dicen. ¡Vamos, ¡Lo bloquea! No, pero Dios mío, Sami, así vas a servir menos oportunidades por la lucha que estás pidiendo. Sami, ¿qué hace? Es como estamos en Canadá, quiere lucirse frente a su gente. Así vas a conseguir la lucha, ten fe, ¿sabes? Ni que le reces a Mayuya, te van a dar la lucha ahora. Vamos, ¿Por qué ven. no ataca así al campeón? Ven que tengo más para ti, le dice. ¿Y Brett lo llama cobarde? ¿Cobarde de pacotilla? No, chico. Es el campeón mundial, es el presente. Y sí, sabemos que Bret Hart es una leyenda, pero vamos a hablar del presente. El presente se llama Gunther. Mis buenos panas mayulleros, como ven, la tensión entre Sami Zayn y Gunther por el campeonato mundial pesado sigue creciendo. Y hablando de tensiones, hay tensiones que parece que nunca van a terminar. ¿Y me refiero a quién? Escuchen, Drew McIntyre fue al pasado Raw al cuadrilátero para hablar con el universo de WWE. ¿Y adivinan de quién habló? La pegaron justamente de CM Punk diciendo ya no lo veremos más, acabé con él, lo he destrozado. Y advierto, cualquier persona que se quiera meter en mi camino en este momento para terminar con mi meta va a sufrir consecuencias. ¿A quién se refería? A Wade Barrett, su pana, su amigo. No lo entendíamos. Wade solamente ha hecho lo correcto para Drew McIntyre. Le ha dado simplemente buenas ideas. Ha impedido que cometa errores que puedan costarle más caro en su carrera. Menos mal que cuando las cosas iban a escalar a niveles que no queríamos ver, apareció Nick Aldis a decirle justamente a Drew McIntyre, si tú pensaste que lo de Punk y tú había quedado en el pasado, piénsalo mejor, porque aquí te tengo una sorpresa. Pipe Bomb. Ya, suficiente. Drew, Drew, if you lost Drew. the plot in life so bad that te now volviste it's not tan about malamente CM Punk loco que ahora anymore. Now ya no se trata de you wanna CM fight Punk. with your Ahora quieres friends? pelear con tu amigo. You wanna fight with ¿Quieres Wade pelear con Barrett? Wade Barrett? The voice of reason, the only La voz de la one razón, that has el been whispering in único your que ha ear and estado keeping your diciendo head al above water. Now you oído wanna que por fight favor with him. mantén la I cabeza don't fuera believe del that. I don't think you agua. wanna Y ahora fight quieres him. pelear con I él. Yo no don't creo think que tú you quieres wanna pelear fight con him. él. You Yo don't creo wanna que tú fight no quieres you. pelear con él porque él no Let's quiere cut the pelear contigo. charade. Vamos a dejar Just wait. esta I apologize for your payasada. interruption. Drew, if you would ¿Sabes join qué? me in the Disculpa ring, que I me have some information interrumpa a mí you mismo en este momento need to el hear. pensamiento porque necesito que te encuentres conmigo en el ring ahora mismo. Pierce, I was talking to my Pierce, yo friend, estaba hablando con man mi to man. amigo de You are hombre not a my hombre. friend, Tú you're a no eres mi corporate amigo, suit. You're the tú kind eres of un guy traje that Punk corporativo. Tú kisses eres the el arse tipo off. de hombre a quien Punk le ves el trasero. So if Así you que got vino a salvar a something to Drew. say, Así que si say tienes it algo que quick. decir, dilo I heard rápido. what you said about Punk. Oye lo que dijiste de Punk. Earlier today, I Temprano spoke hoy yo to hablé CM Punk. con CM Punk. And I can assure you, puedo as much as you asegurarte, think you've ended him, Aunque tú CM creas Punk que te is not deshiciste de él, done. CM Punk no ha Specifically, Drew, acabado. CM Específicamente, Punk Drew, is not CM Punk done no ha with acabado contigo. I don't believe you. Yo no te creo. There's not a chance after what I did last week. No He hay wants another oportunidad piece of me. alguna después de lo que yo hice la semana pasada de que él todavía quiere enfrentarse conmigo. Pero vamos a lo hipotético, ya que estamos jugando aquí. Vamos a divertirnos. ¿Quién quiere ver a Drew McIntyre enfrentarse a CM Punk una vez más? Sí, sí, eso es cierto y eso es un si acaso gigantesco, ¿eh?
Tú estás firmando Call it what you su want, but it certificado de has to muerte. Llámalo como quieras, pero tiene que After the terminar. strap match, Después de la Punk lucha thought de it was Correa, over, so did I. pensó So Punk que did había they. terminado. And Yo then también, last week, todos what'd ellos you do? también. Y la semana You lose pasada, your ¿qué mind and hace? we're Pierden back la in mente the otra fight. vez And y the volvemos fight a la has to end. pelea. Y esa pelea tiene que And it terminar. ends at Bad Y Blood. termina en Bad Blood. Yeah, it's gonna be Sí, CM va a ser Punk and Drew CM Punk y Drew McIntyre at McIntyre en Bad One Blood. more Una time. vez And Drew, I can más. Y assure Drew, you puedo this. asegurarte esto. When it's over and it Cuando will be todo haya over, acabado, I'm porque gonna va a find peace. acabarse, voy a You wanna know why encontrar I'm gonna find paz. peace? ¿Sabes por qué voy a encontrar I'm gonna paz? find peace Voy because a I'll know voy a in my heart encontrar that it will be porque over, and it's al gonna be over final because todo va a haber October, terminado porque terminará Atlanta, Georgia. en Atlanta, Bad Georgia, Blood. en octubre. It will Bad be Blood. CM Será Punk. It CM will be Punk. Drew Será Drew McIntyre. It will McIntyre. be Será Hell in a Cell. Celda Infernal. Incapaces de terminar con sus problemas, Drew McIntyre y CM Punk ahora pasan de arrastrarse mutuamente de esquina a esquina en el ring a ser arrastrados directamente al infierno, la celda infernal, Hell in a Cell. En lo que ya es un entorno bastante turbulento entre ellos, estos dos llevarán el término Bad Blood, mala sangre, a un nivel inquietante, una vez que estén encerrados en el interior, en el 27º aniversario del debut de esta horripilante estructura el sábado 5 de octubre. Pero antes de entrar en los confines endurecidos del infierno, CM Punk deja los confines de la camilla que lo vio salir hace 2 semanas para regresar a Raw. Si bien la condición física de Punk podría ser cuestionada, no hay duda de que su estado mental será intencionalmente tan crudo como siempre lo ha sido, listo para desatar un infierno sobre McIntyre a costo de lo que sea. ¿Qué tendrá para decirnos Punk en el próximo Raw? En este mundo, nothing is as it seems. nada es lo que parece. November 30th. El 30 de noviembre, Survival is only la the supervivencia beginning. es solo el comienzo. Survivor Series War Games el sábado 30 de noviembre desde Vancouver, Distrito de Tickets on Columbia. sale Friday with pre-sale Thursday. Scan the code for yours now. Y buenos panas, tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente The Judgment Day manda en Monday Night Raw o ellos mandan a sus piernas a correr cada vez que se ven en problemas? Sé que muchos de ustedes piensan eso. Yo no, que son mis caballos. Pero bueno, vamos a ver en este caso de Finn Balor. Sí, sabemos que perdió en un combate por equipos la semana anterior cuando Damian Priest estaba al lado de Main Event Uso. Cierto, cierto. Pero bueno, además no se conformó con eso, porque la semana pasada vimos exactamente cómo Liv Morgan, la campeona mundial, puso en su lugar a Mami Rhea Ripley. Y no contento, malentonado, Finn se va al ring, machito, como gallo de pelea, a decirle a Damian Priest: grandulón, ven para acá, que tú y yo tenemos que dialogar. Y si es necesario, nos vamos a los puños. Ever since you broke up the Desde real que Judgment tú Day, I've been trying to get my destruiste al hands on verdadero you. Judgment Day, And yo he you've estado run buscando every ponerte time las from manos me. encima y So tú has this is estado what's gonna huyendo de mí happen. cada I'm gonna vez. let you say Así what que you're esto es lo gonna que va a say, pasar. but when you're Yo te done voy a talking, dejar I'm decir lo que dropping tengas your que ass. decir, No, pero no, cuando no, termines no, de hablar te voy a no, dejar no, tendido de trasero. Eso no va a suceder así. No. Tú no vas a decirme a mí lo que voy a hacer nunca más, porque yo no soy tu compinche. De hecho, tú convertiste a Finn Balor en un compinche. Yo no soy compinche, chico. Segundón de nadie. Tú y Rhea van a caer la misma noche, porque yo te quiero en mano a mano en Bad Blood. ¡Wow! ¡Ay, la meseta Ahora por la estamos uña! hablando. Tú me estás retando un combate en Bad Blood. Está bien, yo acepto. Ahora es tiempo de que yo haga lo que vine aquí para hacer. Estás olvidándote algo, hombre. Te estás olvidando algo. ¿Te olvidaste del libro de juegos del antiguo Judgment Day? El libro de reglas. Yo escribí el libro de reglas de The Judgment Day. Te voy a explicar algo ahora mismo. ¡Ay! No hay Se lo nada que explico puedas con un explicar. derechazo y tiene más
demonios de dónde salió ese? No hay nada que puedas explicar. Fue así y sigue siendo así. Mira que puede con todos. Y todavía ve que Mira, viene el sucio. volando ¡El todo. sucio! ¡Oh, tremenda garra! Wow, Ahí wow. está. La situación numérica nunca lo va a Oye, sea favorecer. como sea, son 4 contra 1. Bueno, Y Damian Damian, estaba haciendo un excelente trabajo Tú contra lo todos, hacías de pero la oye, misma manera. ¿Te acuerdas cuando tú eras parte del grupo y el libro de juegos tú lo inventaste y según ahora, tú? por favor. Ahí tienes, sigue jugando ahora. Solamente que para el equipo contrario. Muy bien. Ay, Dios Muy mío. bien. Esta mujer lo estaba cojeando. Que se prepare para la lucha por el título mundial en Bad Blood. Mira que Dom está todavía que ve rojo, pero porque se lo buscó. ¿Viste cómo tiene el ojo todavía? Cuidado, Dom, Y que te dice, da un mira, vengo con un muleta, muletazo. pero no te quieres llevar un muletazo. ¡Mira que viene! ¡Ay! Sabía que ella venía a defender a su bigotudo. ¡No! Por favor. No, ¿cómo le va a pegar la muleta? Bien merecido a la cara. Ay. No hay nada más peligroso va en la sacando vida del parque. que Ahora una mujer sí. despechada, amigos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le casi parte la muleta en la espalda? Desquítate, mujer. ¡Oh! Clipeada, horripilante en la pierna ya dañada. Pero después preguntan por qué pasan las cosas. Pasan porque son tienen. unos abusadores cuando tienen el juego de los números. Nunca se atreven Espérate, a encarar. espérate, de verdad, discúlpame. cara. Rhea Ripley y también Damian Priest eran parte de ese grupo cuando hacían lo mismo. ¿Y tú qué criticabas? Lo mismo, también lo criticaba. Claro. Entonces, ¿cómo vas a criticar algo que sigue siendo Que ya realmente lo criticaba mismo? antes. Estoy criticando lo mismo que O sea, criticaba. que si yo hago algo malo, tú me criticas, pero cuando dejo de hacerlo, te olvidaste de que yo también lo hice. Por favor, chico. Ellos eran parte del libro de juegos. Ellos Si inventaron haces las algo mal, te reglas. critico. Y si dejas de hacerlo, te felicito. Así es como funciona. Pero no olvides lo que ya había hecho antes. No lo puedes borrar. Wow, mira qué demostrado. Wow. Protegiendo completamente a Rhea Ripley, sacrificándose por ella. No por mucho y tiempo. desahogándose Liv Morgan a muletazo limpio, por A favor. nivel numérico están realmente perjudicados. Y van a acabar con ambos en Bad Blood. Ya lo hizo, claro, el príncipe Finn Balor. No, este juego de los números ha llegado a un lugar A mí realmente me duele ver esto. fascinante. Y A mí ahora- me duele ver esto. ¡Eso! A mí me duele realmente ver esto. Sentir que eran tan cercanos. Tú y yo los vimos de cerca, disfrutar esa hermandad que tenían. Y miren lo que quedó. No puede ser. Por culpa de Damian y su egoísmo. Y por culpa de Rhea, que estaba enloquecida porque quería destruir a Liv ¿De qué Morgan. demonios tú hablas? Lo que me dijo Dominic. Y lo que hemos visto. Y lo que va a decir Finn. Tú me perjudicaste. Por tu culpa yo no fui campeón mundial. ¿No oyes? Amigos, Jey Uso hace la salvación por ahora, pero no habrá gracia salvadora o tal vez incluso un coup de gracia salvador cuando Damian Priest y Finn Balor finalmente se vayan a las manos en Atlanta. Es una batalla para The Judgment Day contra un recio gemelo del terror. Mientras tanto, las giras de venganza individuales de Rhea Ripley y Liv Morgan se encontrarán en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ahí lámese trompo en la uña. Sin embargo, con Rhea lidiando con los efectos nocivos de una patada reciente otorgada por Liv, ¿podrá posponerse el viaje de la erradicadora hacia la venganza? ¿O peor aún, cancelarse? ¿O Mami obtendrá lo que se propone y algo más en WWE Bad Blood? Eso será el sábado 5 de octubre. Y buenos panas, y aunque aparentemente toda la acción de Bad Blood está lista para The Judgment Day, en el pasado Raw la noche no había terminado para ellos. Claro que no. Tuvimos un combate individual entre el gran Dragon Lee y Dominic Mysterio. ¿Y adivinan cómo terminó? Con la victoria de Dominic. ¿Y adivinan quién lo ayudó? Obviamente su chica Liv Morgan, la campeona mundial. Una victoria más para The Judgment Day en el pasado Raw. Después de eso tuvimos un gran combate donde Finn Balor se enfrentó al miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio, como diría Dominic, mi padre bueno para nada. Lo importante es que el combate terminó en descalificación. ¿Qué pensaban? ¿Que iba a ser diferente? Obviamente Rey Mysterio quedó destruido. The Judgment Day sigue erguido en Monday Night Raw, demostrándole a todos en WWE que no hay nadie que pueda con su fuerza. Así que ojo, que ellos vienen por todos. Mientras que Finn Balor se encargó de Rey Mysterio, él y sus hermanos del día del juicio parecen imparables. De los gemelos del terror a LWO y la próxima semana, amigos, de New Day.
con Kofi Kingston dándose cuenta de que los títulos mundiales en pareja han acumulado polvo desde que Balor y JD los ganaron. Los 12 veces campeones buscan desempolvarse portándolos nuevamente cuando The Judgment Day se encuentre con The New Day el próximo lunes en Raw. Cody, we've been out here since July and we still ain't seen nothing. You gotta know what you're looking for, Metro. Crash out, crash out. Crash out, crash out. What up, home with? I'm with it. Metro, it's time. Crash out, crash out, crash out. Mis buenos panas, durante las últimas semanas hemos visto un torneo que nos dará al retador número 1 al campeonato intercontinental de Bron Breakker. Llegaba a la final del torneo en un combate fatal de 4 esquinas en el pasado Raw. Escuchen esto: Pete Dunne, Bron Breakker, Ilya Dragunov y Main Event Jey Uso. ¡Qué clase de grupo! Obviamente el campeón Breakker pasó toda la noche tratando de intimidar a uno de los que podría ser su futuro oponente, pero no lo logró porque los 4 hombres nos regalaron un combate de candanga con burundanga donde dejaron alma, vida y corazón. A los dedos, a los dedos, a los dedos, aplastados otra vez los dedos del Dragunov. Ahora le aplasta el cerebro con esa patada. Está crecido, un Mira, hombre que Dragunov. luce como un león y Otra viene vez. rugiendo. Esta fue a la nuca, cuidado. Esta fue peor, esta fue como látigo a la nuca. Pero Dragunov está cortado de otra tela, papá. ¡Otra vez a la cabeza! Y Dragunov se niega, se niega, se niega. ¡Wow! Wow, wow, wow. Directamente a la quijada. Es metralla, papá. Es metralla, papá. Este tipo es de verdad de los mejores representantes actuales del peor y más macabro estilo británico. Y va a buscar el... Sí. Piden en. No hay final amargo. La amargura te la voy a ocasionar yo. Patada alta, va por el impacto, busca el bombazo, Ilya Dragunov, ¡ah, el torpedo! ¿De qué forma la atropella? 1, 2, dice que no, Main Event Jey Uso. No fue el regular torpedo de Moscú, pero esto fue como un torpedo, viene por el aire, plancha sapo. Y esto puede ser todo, 1, 2 y 3. Y estaba fuera, pero luchó contra el destino. ¡Y lo ha hecho! ¡Yes! Main Event Jey Uso lo ha logrado y es ahora retador número 1 al campeonato intercontinental. Otra gran oportunidad que se ha logrado con puro esfuerzo. Este muchacho no ha dejado de evolucionar, de crecer frente a nuestros ojos, de hacer que el universo lo ame. Pero ¿será suficiente todo eso que acabo de decir para vencer la furia de un campeón como Bron Breakker? El hombre quiere campeonato individual, lo ha cantado por mucho tiempo ya y ahora está un paso más cerca de la gran oportunidad. ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Kit. Lo están haciendo en casa, ¿verdad? Y cómo no, tienen que estar muy contentos por Main Event Jey Uso porque gana este combate fatal de 4 esquinas y se acerca más al campeonato intercontinental. Sigue en la búsqueda de un título individual en WWE. Bravo por él. Eso del lado de Raw. Del lado de SmackDown tenemos nueva casa. Nos estrenamos en la cadena USA y qué forma de estrenarnos. Escuchen esto. Una jaula de acero por el campeonato indiscutible de WWE entre Solo Sikoa, el jefe tribal, y Cody Rhodes. Báilame ese trompo en la uña. Además, parece que Kevin Owens está mandando solicitudes a sus amigos para ver quién quiere acompañarlo para enfrentarse a A-Town Down Under. Yo creo que nadie va a responder esa solicitud, pero no me voy a poner a inventar quién podría ser porque por hoy se me acabó el tiempo. Siempre pasa tan rápido, ¿verdad? Pero sin embargo, ojo, quiero invitarlos como siempre para que nos acompañen aquí la próxima semana para seguir poniéndonos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, que se despide con su grito de guerra. Hasta siempre. ¡Come on!